buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 29 de agosto 2023 del 2023. Tenemos 28 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, pero la sensación térmica se siente allá afuera como de 40. Bueno, caliente, caluroso el clima. Vamos viendo las informaciones en el día de hoy, variadas, muchas, interesantes. Está la decisión, bueno, ayer los partidos políticos le llevaron a la Junta una solicitud de reconsideración. La Junta ratificó la decisión, eso lo vamos a conocer en unos instantes. Desde mi punto de vista, hasta donde yo entiendo, sin ser jurista, sin ser abogado y sin entender mucho de esos aspectos de la ley de partidos, que nunca ni me ha gustado, ni me gusta eso, pero tengo obligado a comentarlo y a hacer mi interpretación. Ahorita hacemos un pequeño comentario, una disección de qué entiendo yo ha pasado con eso. También hay el anuncio del presidente Luis Abinader de que va a hablar todos los lunes. Ayer convocó a periodistas y a influencers, lo que se llaman ahora influencers, un paquete de tigres que escriben por ahí muchísimas cosas y entonces se hacen disque famosos y cobran muchísimo dinero. Una que se llaman OnlyFans, que se ponen en cuera, otros que son de cualquier cosa. En Instagram, aquí, allá, opinan y hacen que TikTok, que sí para acá, pero bueno, esas son esas personas. Muchísimos de esos los invitaron, esos son lo que se llaman ahora influencers, ya usted sabe. Usted le pasa un examen a la mayoría de gramática y no lo pasan, mínimo, no de que dice las cosas, no mínimo. Usted ve cómo escriben, pero esos son algunos, hay otros que no, por supuesto. El hecho es que entre periodistas e influencers, ahí se hizo algo en Palacio para los medios, la prensa con Luis Abinader, con el presidente candidato, que se va a celebrar todos los lunes. Ya parece entonces que no va a ser los lunes por la mañana en la policía. ¿Se acuerdan? Que todos los lunes empezó con el tema de cuando continúa el tema de la delincuencia. El presidente tomó una decisión y se mudó para el Palacio Nacional y ahí de la policía, y ahí se reunían con todos los que tenían que ver con todo el mundo, una reunión amplísima, los ministros de Interior, de Defensa, la policía, los de aquí, los de allá, y un grupo de gente. Yo decía, bueno, eso no es más que relaciones públicas, porque el presidente lo convoca a su despacho y le pregunta y le pide resultados y ya, y el que tiene que encargarse de eso es el ministro de Interior. Pero usted ve el accionar, un gobierno que está moviéndose mucho, está haciendo muchas cosas y alguna razón debe tener. O también, como dice un refrán, que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? A lo mejor el gobierno entiende que no se puede dormir y ni dormirse en sus laureles, ni siquiera hacer como el cuento de la liebre y la tortuga, que de niños ustedes lo recuerdan. Imagínese usted una carrera de una liebre y una tortuga, la liebre sale rapidísimo, y yo le estoy ganando a esa tortuga, y entonces antes de llegar a la meta, se acuesta ahí a dormir debajo de una mata, yo me voy a acostar aquí. Entonces, entre lo que duerme y duerme, la tortuguita despacito, la alcanza, le pasa, y cuando la tortuga despierta, talla la tortuguita despacito llegando a la meta, y cuando ella acelera a toda su velocidad, no le dio tiempo para llegar a la meta. A lo mejor el gobierno entiende que no se puede dormir en sus laureles o hacer como la liebre, o quizás las cosas no son como nos las venden y como no se las pintan. Que el gobierno está comiendo con su dama, que por aquí, que en palo largo no se pisa base, qué sé yo cuánto. Entonces a lo mejor quizás no es eso. Y por más encuestas que ustedes vean,
que las encuestas cuestan dinero, que las encuestas se pagan, que las encuestas se contratan. Y como dice Hipólito, y el que paga pone su número. Entonces quizás también puede ser eso. Lo único que yo noto es que hay mucho activismo de parte de las autoridades, y yo le decía a un amigo, y siempre he sido claro con ese tipo de cosas, que todo tiene una razón de ser. No hay casualidad. Del otro lado, siempre cuando tú te acuerdas cuando estabas en esos exámenes, no sé si se acuerdan, pero eso nos pasaba, que uno no, profesor, esta pregunta no está bien, esto no, esa pregunta está bien. Ponte a mirar bien, de tal manera que tú no entendías la solución o que tú no te la sabías cómo responderla. No, que profesor, que esto no está bien, usted no hizo esta pregunta, no, esa está bien. Usted no puede pensar que del otro lado son tarúpidos, que son tarados, que son estúpidos, que son subnormales. No. Del otro lado, los que juegan con las blancas o los que juegan con las negras, cuando se está jugando ajedrez o tablero, también piensan y hacen sus decisiones. No son casuales. No son casuales. Entonces, ahí está el diapasón. O no son las cosas tales como nos las pintan, como nos quieren hacer crear la percepción de que el gobierno está arrasando y que le sobran el más popular de la bolita del mundo. Eso puede ser una, ¿verdad? Si fuera así, entonces no estuviera haciendo tantos inventos y tantas cosas, una tras de otra. Entonces, esa puede ser una, que no sea eso cierto. Dos, que no quiera hacer como la tortuga, ¿cómo es? Como la anécdota de la liebre y la tortuga, de dormirse y que la tortuga le pase. O tres, que se duerme, camarón que se duerme, que se lo lleve la corriente. No sé, usted en ese diapasón toma la que le guste. Lo importante es que usted use su cerebro para pensar. Los gobiernos se manejan easy, cuando las cosas van bien, van tranquilas, todo chévere, todo nice. No hay que estar inventando demasiado. Entonces, quizás una de esas tres razones, y ahora de esas tres, elige la que le parezca. ¿Correcto? Bueno, y entonces el presidente anuncia eso. Él va imitando otros presidentes que ya lo han hecho en otras ocasiones. Chávez, aló presidente. Las mujeres lo odiaban a Chávez, al presidente Hugo Chávez, porque él cogía los horarios de las novelas, los horarios de la novela para dar lata. Aló, presidente, y hablaba por un tubo. Eso era en Venezuela, en la época de Chávez. Ahora es Maduro, ahí está, lo semanal con el presidente. Entonces, ese es un ejemplo. Hipólito también hablaba muchísimo cuando era presidente, pero tenía un programa que se llamaba, le decía a la gente, píchamela suave, que posiblemente sea eso así lo que se presente en esta ocasión, cuando el presidente vaya los lunes a hablar con esa gente invitada, con agenda. Es como un programa de relaciones públicas. Y otro es el de AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador en México responde a la prensa, pero responde a la prensa todo lo que le tiran. No es preparado ni calculado. Entonces ahora vamos a ver cómo será eso. Pero bien, el presidente tiene todo el derecho, es su palacio, y está en campaña, es un candidato. El único punto es que si es un candidato, desde Palacio, ahí la Junta no sé si tenga algo que decir. Puede que sí, puede que no, pero esas son las ventajas que dan el poder. Ahí está toda la parafernalia del poder. Qué bien. Entonces, eso es lo que tenemos por ahora. Vamos a ver qué dice nuestra prensa en el día de hoy. El presidente va a poner los temas los lunes. Entonces a la oposición le toca salir adelante y ponerlos los domingos. Se inauguró el año escolar con desafíos. Se ralentiza la tasa de interés. La tasa de interés que venía bajando volvió a subir. La economía se expandió 2.9 en julio, dice el Banco Central. Las carreteras del sur deslucen por la presencia de basura. Así está la zona por donde yo vivo. No sé qué está haciendo. A lo mejor Carolina ya no quiere nada con eso. No, tienen como 2 semanas que no recogen la basura por allá. Están los montones así. Le debía haber tirado foto y presentarla por aquí.
Abinader, Ministerio Público espera por los informes de explosión en San Cristóbal y la familia también. Se evalúa si hubo delito en tragedia. Eso está raro porque no se quiere informar nada. Afirman que Franklin provocó 5.100 millones en daños y que... Entonces sabemos ya lo que provocó Franklin, pero no sabemos lo que ocasionó la tragedia de San Cristóbal. Hay sectores bajo agua en la capital aún. Licitación de buses escolares reveladas antes de tiempo. Usted, el lío con los libros. Mira que yo me puedo dar el lujo de que si hay un comunicador, alguien que hace opinión, que le ha tirado piropos, flores, halagos al ministro de Educación, ha sido un servidor. No lo conozco, no me interesa ni conocerlo, ni tengo idea, ni tengo nada que ver con educación, ni con nada de eso. Nada. Pero cuando llegó las denuncias, que no han pasado de denuncias, de Fulcar y que del 4% de educación, del desastre que había, y los libros, y las butacas, y la cantidad de personas, y de abogados, y de comunicadores, todo ese desastre lo apoyé. Y el diagnóstico que decía cómo se debía, ahí ya me... Entonces, ese es el problema. Los otros días empieza con el lío de los libros. Ahí están los padres con el grito al cielo. Ahora, la licitación de unos autobuses que había en el programa operativo anual, que es lo que se establece en el presupuesto, oí rápido a alguien decir que como 200 millones para autobuses escolares. Una cosa que para llevar a los muchachos y moverlos. Dígame usted que un papá va a poner en un autobús escolar que pase por ahí, público, que lleve unos muchachitos, porque a los papás ponen en unos autobuses, guaguita de una doña que lo maneja, que su hija estudió en ese colegio y lleva a los muchachitos, 10, 12, y los reparte y es responsable y se encarga de eso, así es que hacen en los colegios. Pero bien, ese de los buses, eso se ha decidido que sea eso y se va a llevar en algunas comunidades, eso es importante. Pero aquí el problema está, dice, la licitación de los buses fue revelada antes de tiempo. Ramón Pérez Figuereo, famoso, hijo del que famoso Pérez Figuereo, que era con Juan Ubier y con Antonio Marte, los que hacían las huelgas y los líos. Este era de transporte de concho. Don Ramón Pérez, que falleció, sabía cómo se repartiría el transporte escolar, aunque los sobres estaban sellados en el MINER. ¿Usted ve? Y el presidente ayer habló de que es un gobierno de honestidad. La honestidad tiene que acompañarse con hechos. So pena entonces de caer en aquel refrán que dice, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Tiene que darse una respuesta con relación a eso. Esto es una acusación grave. O sea, ya Ramón Pérez Figueroa había denunciado que sabía cómo iban a ser los sobres sellados. Ya estaban adjudicadas. Eso me recuerda a la famosa licitación de una famosa compañía que fue de las de Odebrecht, para no andarnos por las ramas. Listín diario, primera plana, a las clases, Luis Abinader semanal, Abinader abre espacio de diálogo con el país, Ya saben los otros candidatos que tienen que abrir su diálogo también con el país. Economía logra expansión de 2.9% en el mes de julio, ahorita vamos a desglosar esos detalles y nos dice el Caribe en su primera plana también, a ver qué nos dice. Hoy está... Porque ese es el problema, la decisión de la Junta, ahorita la comentamos, ratifica su admonición, hace una solución ahí salomónica, pero a los partidos de oposición se le están poniendo algunas restricciones y yo le digo, todas las instituciones del Estado están colocando en cartas, o sea, las falsas portadas de los periódicos de la prensa escrita con publicidad. El otro día era el Ministerio de Turismo, después era Zona Franca, hoy veo al Banco de Reserva, etcétera, etcétera, etcétera. Es una manera muy interesante, pero esa es promoción gubernamental u oficial o partidista o gubernamental. Hay un problema ahí. Yo recuerdo que al presidente Lula
siendo presidente, no en esta, sino en aquella ocasión, ya él no iba como candidato, sino que iba Dilma Rousseff, que ganó, que después la destituyeron por un problema de presupuesto, algo ahí de todos los líos que se armaron a partir de los problemas de lavajato en Brasil. Y el Tribunal de Elecciones de Brasil le impuso una multa al presidente porque en un acto oficial había hecho una arenga o había algo que tenía que ver con la candidata del oficialismo. Aquí eso no lo hemos visto nunca, por eso hago el señalamiento, porque entonces hay esta discusión y los partidos políticos se alegan que hay violación a derechos constitucionales y estamos viendo esta otra situación por otro lado, que no tengo una opinión conclusiva al respecto, pero simplemente la presento porque lo he notado. Todos los días que se abre abre la prensa, ve unas encartas, unas falsas portadas, como esas que hacen los centros comerciales cuando hay los padres, la madre que ponen todas sus cosas. Bueno, el gobierno aquí, el Ministerio de Turismo, tal cosa, Zona Franca, tal cosa, portuaria, o sea, eso es campaña. O no, o es institucional. Habría que ver, pero vean. Lo que debe ser es que lo que sea igual no sea ventaja. Entonces ahí, año escolar, nuevos libros y más transporte y el lío de la licitación de los autobuses. Abinader da inicio a la semana con la prensa. LA, Luis Abinader, semanal con la prensa. Suspenden en Guatemala el partido de Arévalo, pero Arévalo ganó las elecciones. Paseó a la señora. Es el que quería el presidente Yamatei evitar que fuera a la segunda ronda y en la segunda él apabulló a la otra señora. Ahora que suspenden al partido, ahora resulta que él es presidente, ganó por ese partido y el Tribunal Superior, la que se yo qué de partido, elimina el partido. Ahora está él en el gobierno sin partido. Bueno, pues formará uno, usted verá o consigue uno. Así hizo el PRM con el partido que era del padre del actual presidente Abinader, que yo no me recuerdo cómo se llama, que era de un color como rosado. Y así fue que se creó el PRM, cuando se fueron del PRD, usaron ese partido. Entonces eso no es problema, yo creo que eso se va a resolver. El Banco Central informa la actividad creció 2.9% en julio. La Junta Central mantiene la prohibición del activismo político, es lo que les decía que vamos a analizar en unos momentitos. Vamos al mambo entonces. Los partidos ayer le llevaron una comunicación a la Junta pidiéndole que dejara sin efecto la admonición que le había hecho, o sea, las instrucciones que le había dado, prohibiendo actividades proselitistas porque violaban derechos fundamentales. Estuvieron los delegados del PLD, Monchi Fadul, José Dantes, Danilo Díaz, del PRD, Yané Camilo, Héctor Guzmán, de la Fuerza del Pueblo estuvieron Manuel Crespo y los otros representantes. Entonces, en la Junta entregando ese documento, pidiéndole, ya lo sabíamos, los detalles que se han manejado. Pero en todo caso, estaba bien que le solicitaran no había habido una resolución. Pedían que se le solicitara una reconsideración. Pero la Junta dice que no, y lo que ha hecho es que ha ratificado de nuevo lo que había establecido como, no como una resolución, sino como una admonición, así fue que lo llamó. Y le señala, bueno, le señala que ratifica que no deben realizar marchas y mítines, además de la colocación de vallas. La Junta alega, la Junta señala que sí, que hay razón, que los artículos que señalan los partidos fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional y además por el Tribunal Superior Administrativo, pero que hay algunas partes del articulado, acápites, los numerales 1, 2, 3, 5 y 8 del 44 de la ley 33, del artículo 44 de la ley 33, no fueron declarados inconstitucionales.
Y esos 1, 2, 3, 5 y 8 dice que entonces se mantiene la prohibición de pintura en las calles, acera, contenes, postes, árboles, propiedad pública, emblema, candidato, colocación de afiche, vallas, cruzacalle, calcomanía, etcétera, que no sea colocada en los locales de los partidos. Entonces la resolución la emitió, a la Junta emite una resolución, entonces, mediante la resolución 5323, responden esa solicitud. ¿Cuál es mi interpretación en ese sentido? Entonces, bueno, la Junta ha actuado en cierto modo como Salomón, una decisión salomónica. Sí, hay violación constitucional, o sea, hay artículos que declararon inconstitucionales, pero las partes de los artículos que no, los vamos a seguir en función de la admonición, y como antes fue una admonición, ahora emiten una resolución. Habrá que ver si los partidos la van a acatar, porque ellos han dicho que eso se viola, en general viola, aunque la Junta dice que son las partes que no fueron declaradas inconstitucionales, luego asume que las declaradas inconstitucionales están correctas, esas no son, sino las otras, las que se han incluido. Por eso decía al principio que yo, como no manejo esos temas en profundidad, no me quisiera involucrar en eso. Entiendo que en cierto modo la Junta ha tratado de buscar una solución salomónica. Sí, acepto lo que dice, porque no hay de otra. El tribunal, las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes y de aplicación a todos los poderes del Estado. O sea, a la Junta no puede ella estar por encima de lo que dice el Tribunal Constitucional. Y obviamente eso es lo que ha dicho, pero argumentando que hay porciones del artículo 44 que no fueron declarados, ella los pone. Hay un problema aquí. El 23 de septiembre, la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández convocó una manifestación previo a la entrega de los 2 millones de afiliados, que va el lunes 25, el lunes, y entonces el 23 sábado, y va a ser un acto en la Plaza de la Bandera, la Fuerza del Pueblo. No sabemos ahora si eso está prohibido o permitido. Los partidos alegan que eso lo que hace es que le está maniatando. Ahora ustedes ven al presidente que va a hablar desde Palacio todos los días, todos los lunes. El gobierno tiene las encartas en los medios, el gobierno tiene vallas por donde quiera. Yo iba ahí, veía al DD Sur, camino a Santiago, valla del partido de Morrison con el presidente Abinader. Y ustedes saben, y vaya del gobierno por donde quiera. O sea, los partidos entienden que esa decisión lo que le ataría de las manos. Vamos a ver si los partidos entonces solicitan una reconsideración, porque ahora es que hay una resolución. Lo que ellos estaban sometiendo ayer, pidiéndole a la Junta que lo eliminara, era de una admonición, una comunicación que mandó. No una resolución. Ahora sí hay una resolución, ahora sí la pueden, entiendo yo, reconsiderar, pedirle a la Junta que la reconsidere. No, pero mire, usted ha cogido esto, lo ha traído por las greñas, por ejemplo, o los partidos lo aceptan, los argumentos que dice la Junta de que estos no fueron tocados y son estos, estos y estos. Acogerse a eso, aunque habla ahí de pintar paredes, pintar valla, calle, pintura, nada de eso se está haciendo, afiche, eso, bueno, lo que sea. Ya es un tema que ellos o irán al Tribunal Superior Electoral, podrá ser, no sé, o a otra instancia judicial, o la acatan. Vamos a esperar. Pero yo entendía que la Junta, bueno, la Junta ha hecho como que una decisión salomónica, una parte y otra parte. Vamos a ver si acaso esa decisión de la Junta es aceptada por los partidos políticos. No sabemos. Bien. Aquí veía, comentaba rápido, así lo dije, ya el gobierno sabe que los daños que causó la tormenta Franklin son de 5,000 millones de pesos y que no causó más por las medidas que se tomaron de declarar la suspensión de labores del martes. ¿Cómo así? Eso lo dijo el presidente. La suspensión de labores evitó que las medidas previnieran males mayores. O sea que
5.000 millones de pesos no iban a pasar de ahí porque la tormenta entró por Los Cocos y ha seguido haciendo sus inundaciones. Hayamos ido a trabajar el martes, no hayamos ido a trabajar el miércoles. Lo que sí, males mayores quiere decir que hubiera habido pérdidas de vidas, pero los daños iban a ser los mismos. Los daños iban a ser los mismos. Y esto me dice a mí algo. Ayer el presidente decía algo y yo también volví y le decía, presidente, ¿cómo así? Eso no tiene nada que ver con esto. Fíjense ustedes que no es hablar mucho, es hablar lo concreto y quizás hablar lo necesario. Porque dice el presidente expresó que la suspensión de las labores y las actividades cotidianas desde el mediodía hasta las 8 de la mañana del jueves fue parte de las medidas, que esas medidas hicieron que los daños fueran menores. Está claro que facilitó la vida de los que vivimos por acá, porque no se sabe si eso pudo haber cambiado el rumbo, eso está bien, pero no es verdad que porque se haya dejado de trabajar el martes al mediodía y el miércoles, los daños iban a ser menos, iban a ser más de 5.000. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, como decíamos eso, también rápido decíamos, se sabe lo que costó o los daños que ha ocasionado la tormenta en hortaliza, en plátano, por el Cibao, por ahí entró por Santiago, por Barahona, por Los Cocos, por ahí hay sembradío y las bandas nubosas y la brisa, aunque era 85 kilómetros, pero eso tumba matas de plátano. Se sabe ya los daños de la tormenta, pero los familiares de la víctima lamentan la falta de información en la explosión de San Cristóbal. Y el presidente ayer, en su participación de su nuevo programa, decía que se está a la espera de la investigación. Y cada día que pasa, lo que se enreda más la cosa, porque lo que se entiende que si hubiera sido un Juan de los Palotes, el culpable de todo eso, ya lo hubieran trancado. Hace rato. Entonces eso es lo que pone a la gente en auto y chivo, como decimos aquí, porque ya salió a relucir que había un funcionario del gobierno o una persona llegada al gobierno, aunque con todo el derecho ellos dicen, nosotros somos dueños de la Vidalplast, la cosa de plástico, pero eso estaba cerrado, no estábamos operando. Obviamente, cualquiera dice lo mismo, después que pase eso, solamente que eso habría que demostrarlo. Pero ellos dijeron ese tipo de cosas, dijeron, si hubo explosión, el único que estaba trabajando aquí en la fábrica, según ellos, también decían, no está descuartizado, que debió haber sido, que fue que se ahogó por el humo y las cosas. Hay mucha nebulosa. El presidente ayer quiso apaciguarlo, que el Ministerio Público está a la espera de la investigación. Eso no resuelve nada. Fíjense usted cómo se sabe aquello, pero de esto no se sabe. Dicen las familiares, deploran que a 2 semanas del suceso todavía las autoridades no hayan emitido una información oficial, lo cual es cierto. Y eso es lo que pone a la gente en auto, pone chivo, que es lo que hay ahí que no se quiere decir. Porque eso es una cosa de simple policía, como decían antes. Cuando algo sencillo, eso es de simple policía. Eso era un asunto de ir mandar los seguros son especialistas en eso. Ellos van y ven, aquí se quemó la magnitud del fuego, allá hay una zona donde se ve que fue, un ejemplo, más el fuego más fuerte, deja las huellas, por eso habla. Ahí empezó. ¿Y cómo empezó? Bueno, aquí no hay ningún material inflamable. Si aquí empezó, fue aquí donde jondearon la gasolina. Así mismo, jondearon. Aquí echaron la gasolina. ¿Te entiendes? O sea, eso deja por eso se hace un experticio forénsico. Entonces está extraño, dicen las familiares, las autoridades no se han pronunciado al respecto, nadie dice nada y no hay ningún responsable, nadie sabe nada. Y cuando pasa ese tipo de cosas, usted sabe que es porque no es un cualquiera el que posiblemente se le pegue el FAO. Simple.
Igualito como le decía ahorita, cuando hacía el análisis del por qué las decisiones a veces del gobierno. Y hablando ya de las clases y el gobierno y las situaciones, los padres no tienen rejuego para comprar un libro carísimo que cuesta más de 2,000 pesos. Los propietarios de los locales de intercambio, ya los padres no pueden llevar los libros porque se los cambiaron. Ahora hay que cantearse, libros que te cuestan hasta 2,000 pesos. Dice el señor José Alberto de la librería Rosa en el Parque Enriquillo, los libros están caros, los precios están sumamente altos y las editoras tienen un negocio. Y el Ministerio de Educación se lo ha facilitado. ¿En perjuicio de quiénes? De nosotros los padres. Dice una señora que los libros pueden costar de 1,800 hasta 2,000, solo uno. Y su hija le solicitaron 11 material educativo que asciende a 22,000 pesos. Imagínese usted que usted tenga 2 muchachitos. Ve, entonces, los precios en tiendas por departamento pueden variar de los libros desde 1,250 hasta 3,000 pesos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Caminando como el cangrejo. Que la inflación es 3.95 y la inflación de los padres ahora que van a comprar los libros, ¿cuál es? 100, porque si yo tenía, o 700, porque si yo tenía un paquete de libros que podía irlo y cambiarlo, y venía Manolo mañana, iba con sus muchachos y compraba ese libro en un 25% de lo que le costaba, no son 22,000 que él va a pagar, con 7 resuelve. ¿Usted se da cuenta? Entonces, gracias. Hay cosas y hay decisiones del gobierno que en lugar de ser beneficiosas para las grandes mayorías, los que han sido son perjudiciales. Y uno no entiende, y hubo objeción, y se le advirtió hasta el CONEP, y las impresoras, y las empresas, y Educa, se lo dijo al ministro de Educación. Y él siguió tan campante como Johnny Walker por ahí. Y uno a veces se pregunta en qué altares que estará rezando. Una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve.